La sociedad panameña, en cuanto a las personas decentes, que somos la mayoría, queremos ver actitudes en las cuales se defiendan los intereses del país. Hay una serie de contratos que debieron haber naufragado en este océano purulento, ¿no?, de corrupción y de putrefacción que hemos vivido, pero se ha observado por parte de algunos gobiernos también un manojo de comportamientos erráticos en el manejo de los mismos, y me explico por qué. He visto una nota que me llama la atención porque se va a demandar el contrato de Panama Ports. En este programa, por años, hemos venido señalando esta empresa que lo que ha hecho es interrumpir el progreso de Panamá en materia portuaria. ¿Saben a qué? Ha habido actividades non santas de por medio. Con Panama Ports, como se dio contratos que no se cumplieron, contratos que eran lesivos, leoninos, en desmedro en contra de los mejores intereses de la patria, de esta patria dolida, como le digo yo, ¿no? Contratos, por ejemplo, que hicieron como Odebrecht con los sobreprecios, contratos de la minera, que se le comprobaron 25 irregularidades y todavía sigue latiendo ese tipo de temas que se le quiere volver a dar fuerza. Entonces, el actual Contralor, Anel Flores, ha hecho pública su intención Se congeló. Camila, tu papá, todos nos congelamos. Rolando, tú no estás congelado. ¿Ok? Salimos Entonces, del aire. ¿sí? Sí, todo se quedó congelado un ratito, no sé. Sí, pero creo que ya estamos. Ajá, creo que ya estamos. Y como comentaba, ayer básicamente se presenta, o sea, Contralor anunció estas dos demandas. Sí. Y lo interesante un poco es el contexto en el que se dan estas dos demandas. Porque justamente ayer o antes de ayer estaba leyendo que ahora hay un consorcio francés, posiblemente interesado también en la concesión. También sabemos que está el interés de BlackRock, de ese consorcio que incluye a MSC, y aparte de ese, entonces las intenciones de China también de que el gigante naviero COSCO, que es una COSCO Shipping, que es una naviera al menos parcialmente estatal, China, tenga participación. Entonces, el tema de las demandas de la Contraloría es importante porque ahorita lo que se está hablando es la posible compra de la concesión. Pero si el contrato se declara inconstitucional o nulo, o sea, si declaran la nulidad de la renovación que se dio durante la administración Cortizo, entonces el campo se abre más. Aunque ahí también hay que ver si habría entonces procesos legales de regreso. Pero en el medio están dos de nuestros principales activos estratégicos, que son los puertos de Balboa y Cristóbal. En un momento en el que todo el mundo está diciendo que Panamá tiene 15 años de atraso en desarrollo portuario también. Entonces, o sea, el clima está enrarecido en términos de nuestros puertos. Pero eso está enrarecido así porque esto ha olido mal desde el principio. Durante varias administraciones gubernamentales observamos cómo Panama Ports alteraba su contrato de concesión al punto de que llegó el momento en que Panamá no recibía absolutamente nada. Esto es lo malo y probablemente eso es a lo que se refería la demanda del Contralor, a que es un contrato leonino y lesivo a los intereses de Panamá. Era lo que decías tú, Guillermo, de que nosotros hemos sufrido una paralización del desarrollo marítimo y portuario de Panamá por causa de esta empresa que en el fondo
lo que estaba buscando era quedarse solo en el mercado, al menos en el Pacífico, para tener libertad de hacer y deshacer. Ahora, pues hay todo un despertar nuevamente para llevar adelante esos proyectos. Pero en el camino nosotros hemos sufrido la negligencia de nuestros políticos una vez más. Siempre el Estado panameño pierde en estos negocios. Yo tengo que preguntarme cuáles son las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Y seguramente cuando lleguemos al fondo, esto no es más que sinvergüenzuras de políticos y de empresarios que encuentran la forma de evadir la ley o de violarla sin que tenga consecuencias, y estas son las consecuencias. Y en perjuicio del país, o sea, ha habido un contubernio ahí histórico en perjuicio del país. Ahora bien, la acción del gobierno está por todos lados, porque tienen la querella o la denuncia en el Ministerio Público, o la querella, la posibilidad de la auditoría que va a demostrar lesión patrimonial. Tienen ahora la demanda de inconstitucionalidad, que lo que pretende es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia verifique si el contrato viola normas constitucionales. Y que ya ahora no sería nada extraño después de haber visto el contrato minero con las chambonadas que han hecho, ¿no? Y por el otro lado, la acción contenciosa administrativa, que es en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que lo que busca es atacar el acto administrativo. Es decir, esa no es una acción unipersonal, o sea, no es que una persona está afectada, sino en general la acción de nulidad lo que busca es restablecer el orden jurídico. Algo se hizo con una decisión administrativa que afectó el orden jurídico. Entonces vamos a ver cuál de todas ellas prospera. En teoría, si es cierto que ha habido desde el inicio un mal manejo, yo no lo dudo, no tengo pruebas evidentes, pero uno, con todo lo que ha salido publicado, uno le puede quedar bastante clara la situación. Lo cierto es que todas deberían prosperar. No sé si me explico, o sea, tanto lo penal como la lesión, por todos lados que están atacando el contrato o la concesión de Panama Port, atacando una forma de decir, ¿no? O sea, que se está haciendo el abordaje jurídico para poder restablecer el orden de cosas. Lo cierto es que todo debería prosperar. Ahora, una cosa, Ana Matilde. Ellos no se van a quedar mancos, ellos no se van a quedar sin defensa, evidentemente. Para nada. Sí, por eso hablé de procesos legales de regreso. Sí, una cosa que quería preguntarte es, hay dos auditorías hechas por la misma institución y se contradicen. Entonces, yo quisiera saber qué efecto tiene eso en la actualidad o a futuro, porque evidentemente, como dice Camila, aquí van a venir con demandas. Claro, es que no, y si hay documentos del Estado panameño que certifiquen que ellos estaban bien, entonces es un poco extraño después decir, dije, no, hiciste un desastre. No, lo evidente, lo que va a estar muy claro es que la defensa va a utilizar la auditoría del Contralor Solís y el Estado utilizará la actual. ¿Me explico? Porque son yo tendría que pensar que no solamente se puede demandar el contrato o su unidad, sino incluso al responsable de una cosa como esta, que podría poner en peligro los intereses del país. Lo primero que ha debido hacer el Contralor es atacar la propia auditoría, atacar la auditoría anterior señalando cuál fue la injerencia indebida que hubo allí para que los auditores no pudieran publicar la totalidad de sus hallazgos, o para que alteraran las cifras si se alteraron, o para que alteraran los resultados. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Él tiene que saber. Tienen que anular eso. Claro, él tiene que saber, claro, que él tiene un documento que le juega en contra, que está avalado por el propio personal con el que él está trabajando. Entonces, ese es el primer documento que él tiene que tumbar. Mira, este tema no se puede ver con el grado de frivolidad que se pretende aplicar, comenzando por ahí. Uno, dos, aparenta ser parte del ritual político panameño, ¿no? De que yo tapo lo que tú hacías antes, bueno, voy a hacerlo público, pero sin meterme contigo más allá de llegar a traspasar la frontera esa de la verdadera investigación a fondo y de manera responsable donde haya rendición de cuentas. Yo creo que ese es parte del problema. O sea, se denuncian las cosas, pero no vemos que se actúa legalmente, Ana Matilde. O sea, no siento que las denuncias muchas veces son para buscar castigar a los que han, por omisión o por comisión,
lastimado, afectado los intereses del país. Esa es la parte que a mí me desagrada y mucho, porque parece que fuese nada más un juego y un rejuego para mantener a la opinión pública distraída. Y creo que los medios no podemos ni debemos caer en ese tipo de cosas. O sea, hay personas que se dedican, les pagan solamente para estar, usar un término vernacular, ¿no? Craneando, porque hay fórmulas poco aceptables en materia de decencia para ver cómo enredan a la opinión pública, y lo que no podemos caer en ese juego somos los medios de comunicación si somos serios, ¿eh? Y si Sí. somos responsables. Ahora, si hay billetitos por medio, lo que quieran, ya sean abogados, periodistas, lo que quieran. ¿Y saben qué? Lamentablemente se ha caído mucho en la moral pública, y la moral pública no solamente incluye a los servidores públicos. La moral pública, como decía justo Arosemena, es la de todos, o sea, cada uno en el rol que le toca jugar. Hay Y Ana Matilde, y hay una mancuerna aparentemente indisoluble entre el poder económico y el poder político. es No, que funcionan de la mano porque el uno sostiene al otro. Uno claro, sostiene al otro porque ahí hay una simbiosis macabra de intereses compartidos y coludidos. Entonces, hay gente que no le gusta, la gente del poder económico sobre todo se pregunta, y los más ignorantes que hacen alarde, porque encima están trajeados de arriba abajo, pero son ignorantes profundos, ignorantes letrados, porque fueron a una universidad y se graduaron, pero no tienen idea y te preguntan, dije, ay, pero ¿qué es eso de poder económico? ¿A qué se refieren? No, yo no lo podía ni creer cuando lo escucho, ¿no? Pero es vamos, así. vamos a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, en Panamá, en la liturgia de la corrupción, hay varias lecturas, pero la única que es cierta, que es como palabra de Dios, es la impunidad, pero sobre todo la selectividad en la aplicación de la justicia. ¿Ok? Si usted es pobre, prepárese. ¿Por qué razón? Porque usted no va a tener la posibilidad de ver que se le cumplan con sus derechos. Pero si tiene cierta condición económica o política, es muy probable que se salve. Por eso yo sí insisto que hasta ahora no veo, perdón, ningún pez gordo en el sartén de la justicia. No existe esa posibilidad. Sin embargo, una buena noticia, y la saludo, es que el Procurador General de la República, el abogado Luis Carlos Gómez, ha dicho que hay un proyecto de ley general anticorrupción que va a permitir casualmente el uso de las auditorías internas de las instituciones en caso de peculado. Eso me parece muy oportuno ahora que se está hablando mucho, la palabra auditoría está muy en boga. Ana Matilde, este proyecto a mi juicio tiene buenas intenciones. Sí, yo lo veo así también, Nito. Miren, él ha presentado dos proyectos. Un proyecto en ejercicio de la iniciativa legislativa que le concede la propia Constitución tratándose de códigos. Un proyecto que es sustantivo, que modifica el Código Penal, y un proyecto adjetivo que tiene que ver con el Código de Procedimiento. O sea, el qué y el cómo se hacen las cosas. Y es integral, porque en lo medular lo que busca es no solo el aumento general de penas para golpear lo que el periodismo investigativo sufre tanto y lo que la ciudadanía sufre tanto, y es que en el lapso de la investigación prescriben los casos porque no vienen las asistencias judiciales internacionales, porque no se consigue la prueba, porque la institución no se convierte en querellante. Todos esos elementos los aborda el proyecto. Pero también porque en materia de procedibilidad o en procedimiento hay algo que está entorpeciendo históricamente el trabajo del Ministerio Público, y es que haya que esperar las auditorías de la Contraloría General de la República, en algún caso, en uno solo, como un requisito para siquiera proceder, que es el que más alerta a la gente, el que más nota a la gente. Ustedes recuerdan que mucha gente comenta, llegó aquí, lo nombraron de ministro, llegó en un Picanto y salió en dos Land Cruiser, no sé, el enriquecimiento injustificado, ese enriquecimiento ilícito de ese funcionario que llega y cambia su estilo de vida, cancela todas sus deudas, tiene préstamos aquí, empieza a comprar yates, motos, fincas, etcétera. Y se hace, bueno, recordarán el caso Ferrufino y otros que fueron muy evidentes, pero hay muchísimos más, ¿sí? Entonces,
Eso siempre ha sido una limitante para el Ministerio Público porque hay jurisprudencia de la Corte, aunque también hay una jurisprudencia que lo analiza diferente, así que no es definitiva y se puede hacer este gran debate. Para el enriquecimiento injustificado, llegar a la ilicitud de ese enriquecimiento de un servidor público, el Ministerio Público no puede proceder sin la auditoría de la Contraloría, sin el informe de la Contraloría. ¿Qué es lo que está buscando el señor procurador? Que no haya esa acción de la Contraloría que anule el mandato constitucional del Ministerio Público, porque quien persigue delitos es el Ministerio Público. Y no puede ser que tú no avances en un caso. Bueno, mira, él en una reciente entrevista dijo, ¿cuántos tiene? Más de 60.000 casos que hay en temas de bienes públicos, y cuántos no avanzan porque todavía está esperando auditorías de la Contraloría, y otros que ya no van a poder prosperar porque prescribió. La prescripción es el fenómeno ese del paso del tiempo, fenómeno jurídico a través del cual con el paso del tiempo se impide la posibilidad de seguir una causa. Hay prescripción de la acción, que es la posibilidad de investigar, y prescripción de la pena. Bueno, ese paso del tiempo muchas veces es impuesto porque el informe de la Contraloría no se da abasto. La Contraloría no se da abasto para poder entregar, o en algunos casos hay un control político de los procesos penales. Eso también ocurre porque la Contraloría General de la República, aunque es un ente técnico, su cabeza es política, por el diseño constitucional, porque pasa por la Asamblea y porque lo designa siempre un amigo. Él siempre es un amigo del presidente, o siempre es alguien cercano al presidente, o alguien que le impone el presidente a la Asamblea, o alguien que se colude Asamblea y Ejecutivo para designarlo. Todavía no hemos tenido, o sea, cuesta muchísimo. Entonces, eso, ojalá los dos proyectos prosperen en el debate técnico, porque usted sabe que lamentablemente en la Asamblea la gente no suele prepararse para los temas, no se informan bien y terminan, bueno, acaba de pasar con la ley de la abogacía. Acaban de bajar los estándares ayer, ¿no? Oye, terrible, ¿eh? Terrible. Mira, yo sí, hay varias cosas que creo que deben analizarse, verse con cuidado. En primer lugar, yo creo que lo que está haciendo el procurador respecto al tema de las auditorías es importante. Pero también creo que al igual que la Contraloría, el Ministerio Público está también copado. Esos fiscales anticorrupción tienen que manejar decenas y decenas de casos. Yo creo que por la enorme cantidad, ya véase como un asunto ya inmanejable, el Ministerio Público debería contemplar la posibilidad de crear una subprocuraduría o un ente que realmente pueda llevar adelante esta cantidad de casos, porque probar los delitos contra el patrimonio requiere siempre de herramientas técnicas, de personal especializado, de informes que realmente se atrasan muchísimo por cuenta del tema precisamente de la Contraloría. Entonces, Y de las otras instituciones, porque también recuerda que están las otras instituciones que no contestan las notas o no, y este proyecto lo que busca es traer mecanismos y herramientas de investigación que ya existen, por ejemplo, para el crimen organizado, entender que el delito contra la administración pública es un delito de alto perfil también, que requiere esos mecanismos, esas técnicas de las escuchas, la vigilancia, la entrega controlada, el dinero marcado, o sea, todo eso es importante. Y eso yo creo que hay que impulsarlo de tal forma que tenga su jerarquía, porque el problema que nosotros tenemos es que también el tema al igual que el Contralor, el tema pasa también por decisiones políticas. Entonces tenemos que separar. Y lo que más me preocupa de todo esto es que también debe ya empezar a regularse la facultad que tiene el presidente de la República de hacer indultos. Porque ¿de qué vale hacer todo este esfuerzo si todos están esperando que llegue hasta el Ejecutivo y pedirle, bueno, yo necesito ser indultado? Y esto ha ocurrido antes.
ha No pasado. solo los indultos, Rolando y compañeros, también la rebaja de pena, porque a veces no se está cumpliendo con lo que establece el Código Penal, que es haber cumplido las 2/3 partes de la pena. Yo creo que si se tira la matemática en todas las rebajas que se dieron, no todas han cumplido con las 2/3 partes. Bueno, hay casos así, lo mencionabas tú hace unos días. Yo nunca entendí lo de los policías, porque si eran 40 años, no entendí cómo Yo hayan tampoco cumplido dos entiendo dónde están terceras las dos partes. terceras partes allí, exacto. Fíjate, cuando la justicia es laxa, cuando es así como un caucho que tú vas tirando, vas alando, ¿ok? Eso a su vez debilita el respeto a la justicia y a los operadores de la justicia. O sea, eso es lo que trae ese tipo de medidas. Sí, la Los desvertebración de su eficacia. países que han progresado de verdad, que han pasado de la pobreza casi que africana, con el perdón de los africanos, a convertirse en países que han progresado, donde la riqueza se distribuye bien, donde no hay esa pobreza ambulante que se observa en muchos lugares, es precisamente los países donde la justicia ha comenzado a aplicarse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y será, bueno, del África subsahariana. Sí, Porque para pero plata. fíjate que el tema aquí, y tengo que decirlo, o sea, por primera vez vemos una Corte Suprema y juzgados y tribunales que están tratando de hacer un trabajo, una cosa que no estábamos viendo en el pasado. ¿Y en qué termina esto? Resulta ser que pasamos del juzgado al Tribunal Superior, después la Corte, y la última palabra, cuando creíamos que la tenía la Corte Suprema, ahora resulta que la tiene el presidente de la República. Sin cuestionar la facultad desde el punto de vista de que siempre se pueden cometer errores y excesos y debe haber una válvula de escape. Debe haberla, pero no para estas cosas Pero como... mejor regulada, definitivamente, porque el examen multidisciplinario que se hace en el Consejo Técnico que prepara los listados que se le llevan al presidente, porque evidentemente también hay quienes cuelan gente en las listas, y que eso también pasa. Y es ahí donde habría que tener los controles. Pero fíjate que esa conexión políticos, empresarios, negocios, que durante mucho tiempo se trató con rigor periodístico en ciertos medios, no puede aflojarse. Yo insisto en no abrir el puño, hay que mantenerlo cerrado, porque realmente aquí el problema de nuestra ciudadanía es que no tiene aparentemente conciencia, no se ha empoderado realmente y la falta de conciencia de que todos esos miles de millones de dólares que se han robado del Estado es de nosotros. ¿Cómo fue que dijo alguien? L'État c'est moi, el Estado soy yo. No son de los que mandan, el Estado somos todos. Eso no hay que olvidarlo en ningún momento. Y esa es parte de la triste realidad de nosotros. Ah, se robaron no sé cuántos millones, pero bueno, está bien. No, aquí hay que enseriar mucho más la justicia y sobre todo la aplicación de la misma de manera similar, igual Pero para todos. es cierto que es que toda injerencia indebida le da un golpe de morcillera, o sea, es un golpe que desvertebra la eficacia de la justicia. Cuando la justicia logra operar y llega a su condena y la condena es justa y está en firme, entonces entran los salvoconductos, los indultos, la rebaja de pena, o sea, me explico, hay una serie de elementos que entorpecen, porque si no hay certeza del cumplimiento de la pena, yo no estoy diciendo certeza del castigo porque ese se cumple cuando se da la sentencia, pero es el cumplimiento de la pena, que la gente termine de cumplir esas condenas que realmente permitan la rehabilitación para la reinserción. Es una pena que no se cumplan con las penas. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El tema de la Asamblea Nacional es ineludible, un programa como este, un programa para gente inteligente. A ver, el punto de quiebre aparentemente está en la Comisión de Presupuesto. Aparentemente ya se habla de que hay ya consenso en 14 de las 15 comisiones permanentes. Ana Matilde, esto ha sido bastante común
en años anteriores. Pero yo insisto que en esta ocasión hay que tomar en cuenta que ese grupo de personas, que tú abriste esa trocha de los candidatos independientes, de los diputados, por la libre postulación. Tú fuiste un ejemplo de eso. Entraste por la puerta grande y saliste por esa misma puerta grande. Nunca nadie te cuestionó que hubieras cometido actos o irregularidades, y mucho menos actos de corrupción, lo cual es algo extraño en este país. Esos jóvenes están pasando por un momento difícil, Ana Matilde, por su falta de experiencia política. Tú la viviste. ¿Qué te parece a ti lo que está ocurriendo ahora y qué puede ocurrir, sin ser futurólogo, ni futurólogo tú tampoco, en este momento, en ese, uso un término vernacular, coloquial es la palabra, matraqueo que se está dando con experimentados políticos que tienen décadas de estar, yo diría que están atornillados al puesto, a la curul, ¿no? Sí, bueno, a mi juicio eso es exactamente lo que está pasando, un sistema que no termina de emerger y uno que está herido pero no se termina de morir. El monstruo que ya estaba adentro quedó lesionado con la llegada, la irrupción de una serie de actores nuevos con compromisos nuevos, con compromisos renovados y con una serie de principios que querían llevar al ejercicio, querían, bueno, espero que todavía muchos lo mantengan, pero ya en el camino hemos visto por ahí un par de tambaleos, ¿no? Pero que hay que hacer, la mayoría mantiene todavía. la mayoría la mantiene, por eso digo que yo pienso que eso que está tratando de surgir como una forma de trabajo para permear al resto, está encontrando una enorme resistencia con el sistema viejo que no muere, no termina de morir, porque el sistema viejo nunca se va a poder atacar en la asamblea, sino en el código electoral, o sea, en las elecciones, en las urnas. Es allá donde se puede acabar con el sistema si se mejora el proceso. No ya en la asamblea, el que ya llega y llegó con sistema clientelar, con mecanismos manipulación y demás, va a seguir funcionando de la misma manera. Entonces, ese choque de trenes, porque es un choque de trenes, uno por cantidad y por espíritu y por motivación, y el otro por resistencia, por supervivencia de sus propios partidos y sus formas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que este grupo, a pesar de haber tenido una variación en su postura rígida, comprendiendo que tenían que moverse políticamente para el logro de un objetivo superior, que era poder alcanzar algo de poder para hacer los cambios, y dio ese movimiento, es traicionado desde el punto de vista de que no le conceden los espacios a los que tienen derecho. Y ellos en su nobleza no se están imponiendo, sino que están esperando tal vez tratar de que los otros, sobre todo Herrera, que es el que debiera comprender la gran oportunidad que ha tenido el panameñismo, que también tuvo su movida, su maniobra política importante, porque una bancada de solo 8 miembros que logre la presidencia, eso sería imposible sin la maniobra política de ellos y sin el apoyo político de Vamos. Vamos y Moca, ¿no? Y seguimos. Esta es la opinión jurídica, Rolando, dentro de tu reconocido o tu reconocida rigurosidad periodística y sobre todo tu experiencia en las décadas que le ha servido al diario La Prensa. Tú has estado, ¿cuánto? 30 años en la prensa, ¿no? 30 años. Esto que tú estás viendo, ¿qué conclusión me harías en 3 minutos? Por favor. Mira, lo que está diciendo Ana Matilde es la descripción total de esto. Y te voy a decir una cosa. La pelea que hay para que no se lleve a cabo la conformación de esta importante comisión está teniendo ya consecuencias, porque el Ejecutivo ya ha presentado el presupuesto general del Estado y esto se tiene que examinar allí. Pero los deseos incontrolables de controlar esta comisión es precisamente lo que impide que se conforme. Entonces, Rolando, yo estoy parte de una tradición. Ojo, es una tradición. siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. No permitir que ningún elemento de la renovación, elemento nuevo, entre a la directiva de presupuesto, porque vamos a suponer que no hayan logrado conseguir que la presidan. Sería un paso importante, pero vamos a decir, no se logró, pero que por lo menos esté en la directiva para que tengan la posibilidad de tener acceso a cómo se arma el orden del día, la agenda, cuándo se dan documentos que se ponen encima para firmar sin que se hayan leído o debatido. O sea, todo eso lo ve la directiva de una comisión. Así que es importante que uno de los elementos nuevos esté allí. Y lo que yo digo es, tienen que aplicar la misma matemática que le aplicó RM a ellos. En la vuelta pasé en el año pasado, en el primer periodo, ninguno de ellos estuvo prácticamente en ninguna presidencia y casi en ninguna directiva. Si no se logra, esto hay que llevarlo al pleno. Así es. Pero ellos no quieren porque perderían. O sea, están en una situación donde pierden. No hay forma de ganar. Rolando, y que le han hecho creer, me imagino, a Herrera, que esa mayoría que lo consolidó, lo llevó a él como presidente, se podría derrumbar y no se consolida su poder. Y tal vez ahí es donde está el freno y por eso no lo quieren llevar a lo que es el cociente de elección, que es la fórmula que plantea la propia ley para cuando hay estos empantanamientos, ¿no?, en la elección. Cuando no hay consenso, hay que ir al cociente de elección. El legislador lo estableció en la propia ley. Eso es lo que se quiere. Bueno, es que creo que el ejemplo de Dana Castañeda el 1 de julio queda claro de que nadie va a una elección que no cree que puede ganar. Entonces, el hecho de que no la quieren llevar es porque tienen serias dudas de su coalición. El tufillo a derrota se siente, ¿no? Aparentemente. Rolando, termine ahí rapidito en 2 minutos, por favor. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que esto lo tiene, o sea, ya llevamos un mes en esto. Lo tienen que acabar porque este asunto del presupuesto no puede esperar. Nosotros hemos visto que estos procesos para discutir el tema del presupuesto se pueden alargar incluso hasta el término que viene a ser el mes de diciembre. Entonces, sencillamente, y eso tenemos que unirle la enorme cantidad de trámites que pasan por la comisión. Todos los traslados de partida, todo el... En efecto, tú ves el pobre desempeño de algunos ministros en la ejecución de su presupuesto. Y hay algunos que son muy dinámicos y van a estar pidiendo traslados de partida. Así que para... créditos extraordinarios. Porque, por ejemplo, como tú dices, el Meduca tiene, ayer leía que casi el 7% nada más. 7%, lo cual es una pena, Tengo que irme. Con tanta necesidad que hay de escuelas y de instalaciones. Ana Matilde Gómez, Rolando Rodríguez, Camila Adames y este servidor Guillermo Antonio Adames, les deseamos que tengan un excelente día. Será hasta mañana a las 7:30 de la mañana aquí en la cadena nacional Omega Estéreo.